Buenas tardes, hermanos. Empezamos hoy un nuevo ciclo litúrgico. Dejamos la secuencia de lectura del Evangelio de Mateo y vamos a empezar todo este año con el Evangelio de Marcos, que a pesar de que en la Biblia ustedes lo encuentran después, es el primer Evangelio que se escribe. Es lo que llamamos en exégesis bíblica la fuente Q, de la que copian los demás sinópticos. Y Marcos lo que hace en este primer evangelio escrito es recoger las catequesis de San Pedro. Marcos no fue discípulo de Jesús, Marcos es discípulo de Pablo y de Pedro. Y lo que hace es una síntesis precisamente en su evangelio de aquella primera catequesis cristiana que daba nuestro primer Papa, San Pedro Apóstol. Dicho esto, nos abocamos al tiempo litúrgico que nos toca vivir, el Adviento, y la pregunta que debemos de hacernos siempre es cómo vivir el Adviento, cómo lo hemos vivido, cómo lo vivimos o cómo nos proponemos vivirlo. Una pregunta que yo me haría un poquito más profunda es realmente si existe el Adviento en la mentalidad cristiana. Por supuesto que en la del mundo no, pero ya en nuestra mentalidad cristiana sí nos está perdiendo ya la esencia del Adviento. Es decir, llegan estos días y todo ya es Navidad. Todos son luces y colores y árboles y Papá Noeles y resulta que nos faltan 4 semanas muy intensas, precisamente que la única función que tiene es prepararnos para ese evento de la Navidad, que ya de una vez hemos adelantado. Bien, 3 planteamientos les voy a proponer. Un primero es analizar un poquito nuestra realidad y para ello me voy a servir de don Pedro Calderón de la Barca y en su famosa obra de teatro La vida es sueño. Un segundo planteamiento sería nuestra ingenuidad quizás ante el mal, ante el pecado, porque el tiempo de Adviento, si se caracteriza de algo, es por ser tiempo de conversión, pero para convertirse hay que convertirse de algo, ¿no? Pero si no aceptamos que existe ese algo, pues entonces ya no tiene sentido tampoco el planteamiento. Y me voy a servir aquí de un libro muy curioso. Los que más me conocen y más años me han seguido ya seguramente me lo han oído comentar en otras ocasiones, de Clive Staple Lewis, o Lewis, como lo quieran pronunciar en inglés o en español, Cartas del diablo a su sobrino. Y un tercer planteamiento que sería el Adviento como respuesta precisamente a esa realidad nuestra de somnolencia frente a nuestra realidad de pecado y tentación, y esa llamada de atención que nos hace la liturgia hoy tan insistentemente de estar vigilantes. Vamos a profundizar en esa vigilancia, en esa atención a la que nos invita precisamente la palabra de Dios, y para eso vamos a recurrir a los padres del desierto, podríamos decir, a la prototeología oriental. ¿Qué es el Adviento, en primer lugar? Etimológicamente podríamos describirlo con 3 palabras castellanas que a veces nosotros no sintonizamos: presencia, venida, llegada. Las 3 cosas significa Adviento: presencia, venida y llegada. Lo curioso es que, si se dan cuenta, la palabra Adviento es una conjugación, es un verbo, no es un sustantivo, aunque lo sustantivizamos. El Adviento, ¿no?, es un gerundio. Lamentablemente, o desafortunadamente, en las conjugaciones inglesas existe lo que se llama el presente continuo, no solamente el presente simple. En nuestra conjugación castellana no tenemos presente continuo. Existe lo que llamamos, ¿no?, el gerundio y el participio. Pues bien, Adviento es un gerundio, es decir, es un presente continuo. Eso que los ingleses hacen con el ing, ¿no? Todos los verbos que terminan con ing. Bien, ¿qué quiere decir esto?
que es una realidad presente, pero nunca acabada, es decir, continuada. Este es el Adviento. Es una realidad permanente. Nosotros litúrgicamente lo celebramos durante 4 semanas al año, pero hay que decir que nuestra vida es un permanente Adviento, un continuo Adviento, una continua espera, o podríamos decir una continua presencia de Dios en medio de nosotros a quien hemos de descubrir. No es pasado, por tanto, no es futuro, es presente, y además es un presente vivido en primera persona. El contraste del Evangelio, velad, ested atento, orar, es importantísimo con esta obra de teatro que yo les he mencionado, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, escrito ya hace mucho, en 1635, posiblemente una de las obras teatrales del barroco más inspiradoras de la literatura castellana. El sueño. Les resumo brevemente en 2 frases el argumento de La vida es sueño. Conflicto entre libertad y determinismo. Y quizá lo que más viene a juego para nosotros hoy es el engaño del frenesí y la ilusión de los sueños que a veces pensamos como realidades, pero no son más que utopías del pensamiento. Digamos que esa sería la esencia desentrañada de La vida es sueño de Calderón de la Barca. El tiempo presente es como una larga noche en ese sentido, y la vida que llevamos se puede parecer mucho a un sueño que tiene lugar precisamente durante el tiempo de dormición nuestro. El concepto del sueño no es solo un recurso evangélico, en este caso, o un recurso cristiano, de la literatura cristiana. Está presente en todo el pensamiento hindú, en la mística persa antigua, en la moral budista, en la filosofía griega, de donde nosotros lo heredamos en la tradición judeo-cristiana. El sueño como una realidad, como una utopía. Las características del sueño yo voy a señalar solamente 3 en este momento, aunque ustedes, reflexionando un poquito más sobre ello, quizá pudieran poner más. Primero, la brevedad. El sueño ocurre siempre fuera del tiempo. ¿Recuerdan la semana pasada que les hablaba que nuestro tiempo no es el de los relojes, ¿no? Bien, esto sucede en el sueño, precisamente, la brevedad. Lo que en la vida real puede tomar semanas, meses, incluso años en vivir, en un sueño es un instante. Pasa una imagen rapidísima por nuestra mente en un solo momento, brevedad. Y eso tiene un parecido entrañable con la vida, porque a veces vamos llegando a la vejez. No quiero insinuar que nadie de ustedes ha llegado a ella todavía, ¿no? Existe la eterna juventud, ¿no? Esa que los españoles buscaban ahí en la isla cercana a Cuba, ¿no? La isla de la juventud. Bien, cuando llegamos a la vejez, miramos atrás muchas veces y todo nos parece un soplo, un instante. Qué rápido pasó, ¿no? Pero fueron muchos años. Nuestra memoria ahí ya nos engaña. Segunda característica, la irrealidad, o podríamos incluso decir la vanidad. El sueño se caracteriza por ser vanidoso, es decir, pretende muchas veces traer aquello que es imposible realizar en la vida auténtica. Piensen por un momento, qué sé yo, que estás soñando que estás en una boda, en un gran banquete, ¿no? Te estás saciando. Bueno, te vas a despertar y seguro que vas a tener hambre, no te preocupes. Porque no te sació el sueño, ¿sí? Aunque pensabas que comiste mucho, no te sació para nada. O piensen que acumulan todas las riquezas de este mundo, que tienes todo el poder en tus manos, te despiertas y sigues siendo el mismo pobretón de siempre. ¿Sí? Irrealidad, o podríamos decir vanidad. Y tercera característica del sueño es la ausencia de responsabilidad. Y en este caso yo diría que no se corresponde con la vida real, porque en la vida real toda acción tiene una consecuencia, ¿sí? De la cual podremos o no podremos asumir las responsabilidades, pero seguro que la sociedad nos las pone, ¿sí? Ausencia de responsabilidad. Dice la carta a los Romanos, en el capítulo 2, Dios dará a cada cual según sus obras.
La vida está hecha de obras. Recuerden el pasaje que leíamos la semana pasada, fiesta de Cristo Rey, ¿no? El juicio final, la parábola, Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, el premio será en aras precisamente a aquello que responsablemente hemos operado durante nuestra vida. Y ahora les quisiera citar quizá una de las mejores analogías para vivir este tiempo del Adviento de manera entrañable y que viene a responder precisamente a lo que podría ser el título de esta reflexión, cómo vivir nuestro Adviento. Y está en descubrir a Dios presente en cada persona y en cada acontecimiento. En cada persona y en cada acontecimiento. Recuerden al Papa Benedicto XVI cuando decía precisamente se empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, y no simplemente por una ideología o la profesión de un credo. Dios habla siempre, pero Dios tiene su propio lenguaje, que a veces nos cuesta entender, dilucidar. La estrella de Belén es el lenguaje de Dios. Era una llamada de atención precisamente de que Dios se iba a ser hombre, Dios se iba a encarnar, Dios iba a nacer y nos orienta hacia el lugar donde esto va a suceder. Y nos muestra la estrella de Belén siempre el camino. Pero en este sentido habría que decir que hoy cada persona es una estrella que nos muestra el camino de Dios. Cada persona, cada acontecimiento es una estrella. Y es el nuevo lenguaje a través del que Dios nos habla. Y aquí les quiero citar, para los que me conocen ya la conocerán la obra, un libro escrito en 1896 por Henry Van Dyke, estadounidense, que se llama The Other Wise Man, el otro rey mago, que ustedes no habrán leído, ¿verdad? Bueno, para los que son perezosos en la lectura, les recomiendo la película que se hizo precisamente a raíz de esa novela que se titula The Fourth Wise Man, es decir, el cuarto rey mago, no el otro como la novela, dirigida por Michael Ray Rhodes y protagonizada por el por todos conocido Martin Sheen. La película es del año 1985 y se la recomiendo, pero yo le recomendaría más el libro. Van Dyke, o Van Dyke, como lo quieran decir, tiene frases impresionantes como la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Depende de lo que somos, no de lo que tenemos. O, por ejemplo, cuando habla del tiempo, dice, el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, es demasiado rápido para aquellos que tienen miedo, es demasiado largo para aquellos que sufren, es demasiado corto para aquellos que son felices. Sin embargo, para aquellos que aman, el tiempo no existe. Hermosa frase. Bien, simplemente para hacerles un poquito de spoiler, como dicen ahora los jóvenes, sobre la película o sobre el libro, el supuesto cuarto rey mago es aquel que nunca llegó a la cita con los otros tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que todos conocemos, ¿no? Que nos traen los regalos. Aunque ahora ya Papá Noel se ha metido por medio, ¿no? Y les ha dejado sin trabajo. El cuarto rey se llama Artaban. Pero resulta que no llegó a la cita. Cuando llegó al lugar donde había visto la estrella, los otros magos ya se habían ido. De tal manera que él emprende su propio camino. Pero ¿qué le pasa por el camino? Que se va retrasando. Se va retrasando porque se va encontrando con personas y circunstancias que requieren su ayuda, su atención. Y él no dice nunca no, sino que atiende la necesidad. De tal manera que en vez de haber llegado un 25 de diciembre, ¿sí?, del año 0, llegó en una Pascua del año 33, es decir, cuando Jesucristo iba a morir en la cruz. Ahí llega a Jerusalén, Artaban, todo frustrado porque no había respondido a Dios. Y es curioso porque Jesús le habla, le dice, cada vez que te detuviste a ayudar a un necesitado, a un pobre, a alguien que requería tu ayuda,
todas esas gemas, ese oro, incienso y mirra, ¿no? Esas gemas que tú habías guardado para traérmelas a mí como ofrenda y que las fuiste invirtiendo precisamente para ayudar a los que necesitaste, me lo hiciste a mí. Me encontraste antes que ningún otro en el camino de tu vida. Ahí me encontraste. Hermosa, hermosa parábola, hermoso libro, hermosa película, para que nos demos cuenta lo que es nuestro Adviento, lo que debe ser nuestro Adviento, una realidad, un encuentro permanente con Dios presente siempre en medio de nosotros. Bien, siguiendo con la temática del sueño como realidad, en oposición a ese apelo evangélico que hoy con insistencia se nos hace de velar, de mantenernos en vigilia, hoy día todos creo que sabemos que existen sustancias que inducen al sueño. Le llamamos somníferos, ¿sí? A veces como medicamentos o a veces simplemente como excusa para evadirnos de la realidad. Hoy, una sociedad que yo diría que sufre de insomnio en el sentido originario de la palabra, de trastorno del sueño, ¿no? Hay mucho somnífero, pero en el ámbito moral y en el ámbito espiritual existe un gran somnífero, mucho peor posiblemente que simplemente los químicos, el hábito, la costumbre. Nos adormece. Cuando hemos hecho una cosa ya y la hemos convertido en un hábito de vida, ni siquiera le prestamos atención, la hacemos mecánicamente, pero no le ponemos corazón. Caemos en lo que se llama monotonía, rutina, hastiazgo, por tanto, muchas veces de la vida, que nos conduce todo ello a lo que se llama apatía. Del griego a partícula negativa, patheia, que es potencia, poder, ¿no? Apatía, falta de pasión, podríamos decir, ¿sí? Es lo que comúnmente después se denominó con los 7 pecados capitales como pereza. Es apatía, falta de pasión, falta de interés, porque hemos caído en una rutina, en un hábito. Sí, es un somnífero el hábito. Es, por decirlo así llanamente, como un vampiro. ¿Alguien ha visto un vampiro en la tele? No me refiero a esos vampiros de la tele, que esos son pura ciencia ficción, a los auténticos. A mí me tocó verlos muchas veces cuando trabajé en la selva en el Amazonas. El vampiro es un murciélago grande, que chupa realmente la sangre, chupa la sangre. Hay un poquito la idea de que el vampiro adormece para poderte extraer la sangre. No, el vampiro solo muerde a quien ya está dormido. Y lo que hace es precisamente inyectarte, cuando te muerde, una sustancia soporífera que lo que hace es que mientras se está extrayendo la sangre, tú sientes un placer tremendo. O sea, te está quitando la vida y tú estás disfrutando, ¿sí? Porque te inyecta un veneno soporífero, ¿eh? Que tú te sientes cómodo, placentero, estás feliz. Es lo que ahora el nuevo Congreso de la Unión nos quiere proponer para la ley de la eutanasia. Muerte sin dolor, muere, pero muere feliz, ¿sí? Pero muere, no te quedes, ya no nos sirves. El hábito, por tanto, es como ese vampiro, ¿no? Nos va extrayendo la vida. Esa sangre es la energía, yo diría que es incluso la voluntad. Nos va debilitando mientras que nosotros nos sentimos cómodos. De igual modo, yo diría entonces que el hábito, el vicio, adormece la conciencia, anula la voluntad, desaparece el remordimiento de nuestra vida porque pensamos que estamos bien mientras que estamos en el error, estamos en el mal. Pero hemos perdido ya toda conciencia y toda culpa. Lo que Juan Pablo II nos decía a finales del siglo pasado, que el gran mal de este siglo iba a ser la pérdida de conciencia de pecado. Por una parte hablaba de los pecados colectivos, ya no solamente individuales, pecados sociales, y la pérdida del sentido de pecado. Nos está sucediendo de inmensas maneras hoy día en nuestra sociedad. De tal manera que estás muriendo pero con placer. La única salvación para esto, ¿cuál es?
algo que nos despierte. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio hoy, precisamente primer domingo de Adviento? Te da un grito: vela, estate atento, despierta, porque no sabes el momento en el que llega tu amo. Despiértate. Este es el grito del Adviento, una llamada profunda de atención a la realidad mortecina en la que nosotros como sociedad hemos caído. Y luego está la realidad del mal, ¿sí? La realidad del mal. Y les decía al principio que iba a citar a este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Simplemente les resumo muy brevemente el argumento. Scrutopo, que así se llama el diablo jefe, alecciona a su sobrino, ¿no?, un diablo practicante, digamos, que le manda a la tierra, ¿no?, a tentar a los hombres, que se llama Orugario, de cómo tentar a la humanidad. Y lo primero que hace después de la primera experiencia es criticar a su sobrino porque está pecando de ingenuo. Dice: no entiendes a los hombres. O sea, lamentablemente nosotros no tenemos la suerte que el jefe, ¿no?, dice que el enemigo, refiriéndose a Dios, de haberse encarnado, por tanto no conoces la psicología humana. Y le dice que ponga toda su atención en el flujo de las experiencias sensoriales ordinarias. Lo que hablábamos, el hábito, la costumbre, ¿no?, que amortece, que nos adormece. Por ahí dice, no intentes razonar con el hombre, porque le vas a hacer caer en la cuenta de que eres el enemigo, de que quieres hacerle caer. No, simplemente consiéntele en su placer. Trabaja a través de sus sentidos ordinarios. El diablo siempre busca tentarnos en lo ordinario, en lo habitual, y lo hace precisamente haciéndonos creer que está bien lo que está mal, anulando totalmente nuestra conciencia y nuestra voluntad. El Adviento, por tanto, ¿qué es? Es una invitación a hacer un silencio interior, silencio profundo interior, dejar de hacer ruido externo, para que no nos sorprenda de improviso la llegada del Señor. Es decir, para que nos demos cuenta de dónde está la tentación, el mal, y lo venzamos, para estar preparados. El problema que sucede es que hemos perdido el Adviento, se lo decía al principio. O sea, Cristo Rey y ya estamos en Navidad. Ya todos son villancicos, ya todos son cantos, todos son comidas y fiestas. Pero no vamos a vivir estos 4 semanas de preparación precisamente para esa Navidad. El Adviento es una invitación a estar prevenidos para que su venida no nos sorprenda. Y tiene una virtud propia, estar preparados, estar prevenidos, estar atentos, que se llama sobriedad. Es la virtud del Adviento, sobriedad. Es esa actitud interior que proviene precisamente de los padres del desierto, depositarios de toda esa espiritualidad oriental, ¿no?, que nos van a insinuar precisamente cómo vivir sobriamente. El concepto sobriedad para nosotros ha quedado reducido simplemente a lo opuesto a la embriaguez, ¿no? Eres beodo, estás ubriago, ¿no?, emborrachado, ¿no?, embriagado, y el sobrio sería el que está cuerdo. Pero la virtud de la sobriedad es mucho más profundo que eso. No es simplemente la oposición a estar borracho, es estar despierto, es estar atentos, es estar vigilante, precisamente, que es la invocación del Adviento, lo que los griegos llamaban la nepsis, la vigilancia del corazón. Sobriedad, vigilancia del corazón. Por tanto, consiste no solamente en no confundir, sino en atribuir su propia cualidad. San Antonio Abad, a finales del siglo III, que fue el creador de todas estas comunidades anacoretas y los famosos cenobios, que empiezan en el norte de Libia, toda la franja del Nilo en Egipto, todo el Sinaí y a la franja de Gaza, hoy tristemente famosa por la guerra, ¿no? Ahí empezaron los primeros cenobios de San Antonio Abad, precisamente estas comunidades
que buscaban potenciar esa vida interior para convertir el mal, ese combate entre la carne y el espíritu, el sark y el neuma, combatir los hábitos del hombre viejo, hábito, otra vez la palabra, costumbre, ¿sí?, del hombre viejo, y destruir el desorden profundo de las pasiones en nuestra vida. El arma del demonio, así como lo describía Carl Lewis en su libro, ellos, los griegos, lo llamaban logismoi, que nosotros podríamos traducir, quizá incorrectamente, pero es la palabra quizá que más nos suena, tentación. Es la tentación, la insinuación del demonio para hacer algo incorrecto con la apariencia de corrección. Tentaciones, malos pensamientos, bajo buenas apariencias. De ahí van a nacer lo que los padres del desierto van a denominar como los 8 vicios capitales, que después nosotros hemos reducido a 7 pecados capitales. ¿Sí? Los logismoi. Es necesario, por tanto, hermanos, el silencio interior, que viene precedido de ese silencio exterior para vivir en esa vigilancia del corazón, la sobriedad, que nos va a ayudar precisamente a una característica que debería ser propia del cristiano, pero que yo creo que tenemos abandonada: el discernimiento de espíritus. ¿Han oído hablar alguna vez de esto? Discernimiento de espíritus. Es algo que se supone que es natural en nosotros. Es decir, saber descifrar inmediatamente si algo es bueno o es malo. Por tanto, si puedo o no puedo hacerlo. Conciencia plena. Discernimiento de espíritus. Lo que llamamos discreción. ¿Sí? Que no se trata de ser discreto, sino de saber discernir dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Para eso qué hace falta? Silencio interior, decían los padres del desierto. Meditación, reflexión, oración. Ese es el Adviento. Eso es lo que nos está pidiendo. Esa profunda vida interior. Estar atentos a los movimientos del enemigo. ¿Y qué pasa cuando, como nos ha pasado aquí ahora mismo, no entendemos el discernimiento de espíritu? Que necesitamos la ayuda del maestro. Necesitamos la ayuda del que sí ha vivido la experiencia en el espíritu. Por eso, en el cristianismo tenemos lo que se llama dirección espiritual. Aquello que no sabes, déjate ayudar para saberlo. Déjate aleccionar, déjate acompañar. Miren, si realmente la llamada a la santidad es la llamada universal del cristiano, todos hemos sido llamados a ser santos, a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Necesitamos la ayuda para hacerlo. Y yo creo que no se puede llegar a ser santo si uno no tiene un director espiritual en la vida. Sin alguien que te guíe, sin alguien a quien le abras el corazón, sin alguien que te ayude a dilucidar esos logismoi, esas tentaciones, esas insinuaciones del mal en la que vas a caer sin darte cuenta, porque ya perdiste tu voluntad, ya el vampiro te sedó, ya no te das cuenta. Caes incluso sin querer. Por eso necesitamos el acompañamiento y la ayuda espiritual. Termino. Frase final del Evangelio. Dichoso el criado a quien el amo al llegar lo encuentre así. Es decir, Dios da a cada uno de sus criados su tarea. Hemos leído en el Evangelio. Dios nos ha dado una tarea. Y Dios, por tanto, no deja individuos en espera. Decimos que la palabra propia o la virtud teologal propia del Adviento es la esperanza. No, yo diría que Dios no simplemente deja individuos en espera de su retorno, sino que deja personajes que tienen algo que hacer, tienen un cometido que realizar. No solamente esperar a que llegue. Y cuando Él vuelva, no le va a importar tanto lo que estaban esperando cuanto si han cumplido con la tarea que les dejó encomendada. Por tanto, el Adviento no es un tiempo de pasividad, es un tiempo de acción. Es un tiempo de camino. Recordar la obra de Albert Weissman, que les he comentado brevemente, ¿no? Trabajó toda su vida por el Señor sin saber que lo hacía por el Señor, por Dios. O
les puedo citar aquí para terminar una última película. Es un clásico, aunque ha salido una versión moderna en el año 2002, El séptimo sello. No sé si la han visto. El séptimo sello es una película de 1957 y está catalogada como una de las mejores películas de los años 60. Ha salido una versión moderna un poco más extravagante, si la quieren ver también, pero en el fondo, y aquí les voy a hacer otro poquito de spoiler, ¿ya? Es un cruzado que vuelve, después de 10 años de estar combatiendo en las cruzadas en Tierra Santa, que vuelve atormentado, que intuye la llegada de Dios a su vida ya también por la ancianidad y que se encuentra con la muerte y tiene un diálogo permanente. La muerte es el verdadero protagonista de la película. Tiene un diálogo con la muerte a la que le interroga precisamente para entender la esencia de la vida y la existencia de Dios. Pero al final es muy curioso porque el drama es que para ganarle algo más de tiempo a la muerte se pone a jugar una partida de ajedrez con ella. ¿Sí? Ese es el rol de la película, el jugando con la muerte para, dice, buscar un poquito más de tiempo para poder hacer alguna obra buena que presentarle a Dios como fruto de vida. El séptimo sello, se la recomiendo. El Adviento, por tanto, si se dan cuenta, si bien es tiempo de esperanza, es tiempo de acción. Y la mejor manera de esperar es precisamente salir al encuentro de aquel que viene en nuestra ayuda. Salgamos nosotros al encuentro del Señor que viene, ponerse en camino hacia Belén, seguir la estrella como hicieron aquellos reyes magos. Y en este sentido tenemos un gran modelo, María de Nazaret, la mujer del Adviento, la que vamos a celebrar el próximo día 8, por tanto titular de nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción o la Purísima Concepción, como ustedes la quieran denominar, y la Virgen de Guadalupe. Van a ser los grandes testigos y ejemplos del Adviento. Una Virgen María siempre en camino, nunca estanca, siempre en camino, por donde le va conduciendo el plan de Dios en su vida. Que así sea, hermanos.